Para situarnos mejor en el contexto histórico, vamos a recordar cómo habíamos dejado el mundo romano en el final de la primera parte de la aventura de los visigodos. El emperador romano Teodosio el Grande acaba de fallecer y como resultado de su muerte, el Imperio Romano se divide definitivamente en dos partes: el de Occidente, con el hijo menor Honorio como emperador, y el Imperio Romano de Oriente, con el hijo mayor de Teodosio, Arcadio, también como emperador. A consecuencia de esta situación, emerge un personaje, el general romano Estilicón, que es nombrado tutor de los dos hermanos y que será el contrapeso del gran personaje de la época, el rey visigodo Alarico I, que en ese momento campaba por Grecia devastando y asolando. Y aquí comienza nuestro relato. Alarico el visigodo, viendo la situación, vuelve a marchar hacia el norte de Italia. En concreto, se dirige hacia la provincia de Nórica para ofrecerse para luchar contra el usurpador Constantino e intentar sacar algo para su pueblo. En el año 407 muere Arcadio, emperador de Oriente, y Estilicón ve la oportunidad de unificar ambos imperios. Mientras, en Occidente, el general romano, proclamado emperador en Bretaña como Constantino III, ha cruzado el Canal de la Mancha y la Galia y se dirige contra Arles, por entonces capital de la Galia, donde vence a las tropas del emperador romano Honorio después de haber pactado con las tribus bárbaras que le han permitido el tránsito por la Galia sin problemas. Estilicón, entre tanto, en un nuevo giro de su hábil política, pacta con Alarico y le ordena que se dirija contra Constantino III, que viene desde Bretaña con la intención de conquistar Roma, mientras que él se desplaza a Oriente a presidir la subida al trono del nuevo emperador de Oriente. El rex visigotón Alarico pide 4.000 libras de oro para ser mercenario del emperador romano Honorio. Honorio rechaza esta petición y enfurece al visigodo Alarico, que marcha contra Roma devastando el norte de Italia. El sector romanista no perdona a Estilicón el nuevo pacto con los visigodos ni su pasividad a la hora de afrontar los graves problemas en Occidente. Estilicón lo paga con su vida el 22 de agosto de 408 en Rávena, y un sentimiento antibárbaro se extiende por todo el imperio. A partir de aquí, las relaciones del imperio con los visigodos empeoran y multitud de bárbaros aliados de los romanos se pasan a las filas del ejército de Alarico. El saqueo de Roma. El puesto de Estilicón es ocupado por un político de la corte, Olimpo, que tiene que hacer frente a la rebelión del usurpador Constantino III en la Galia y a la amenaza de los visigodos en el norte de Italia. El rey Alarico ofrece retirarse a cambio de una importante suma de dinero, pero Olimpo se niega, seguramente debido a los profundos sentimientos nacionalistas y antibárbaros que existían en ese momento. Así pues, los visigodos continúan con la guerra, atraviesan los Alpes y entran en Italia en el año 408, evitando las ciudades sólidamente amuralladas, y en poco tiempo se apoderan de todo el Valle del Po sin encontrar resistencia. A continuación, Alarico se dirige contra Roma, donde no parece que tenga intención alguna de tomarla, ya que es una ciudad bien defendida y los visigodos carecen de conocimientos en las tácticas de asedio. Hábilmente se dirige hacia el norte para tomar el puerto de Ostia y de este modo cortar el suministro de grano procedente de África. Esa actitud amenazante es una táctica con la que pretende obtener más dinero y tierras del emperador Honorio. Los derrotados ostrogodos, que se habían unido a las legiones romanas, cambian de bando y se unen junto con otros bárbaros al ejército de Ataulfo, cuñado de Alarico, que reúne en total unos 30.000 guerreros y que se encontraba en Panonia. Ataulfo apoya a Jovino, otro aspirante al trono imperial de Honorio. En el año 409, después de Cristo, un hijo del usurpador Constantino, Constante, viene a Hispania, donde es derrotado por las tropas del emperador romano Honorio. Entonces, Constantino III envía a Hispania a su mejor general, Geroncio, que con refuerzos y junto a las tropas de Constante, hijo del usurpador Constantino III, derrotan a las tropas del emperador Honorio cerca de Zaragoza. Geroncio entonces saquea el norte de Hispania, desobedece y se enfrenta a Constantino III y contrata a suevos, vándalos y alanos que habían cruzado el Rin en el año 406 y estaban en la Galia como mercenarios. De esta forma, Geroncio franquea la entrada a los bárbaros a Hispania, donde ya se quedarán asolando y saqueando lo que les sale al paso, al menos al principio, hasta que consiguen una cierta estabilidad.
La situación en el occidente del Imperio Romano en este momento era la siguiente. En Hispania estaba el general rebelde del usurpador Constantino III, Geroncio, y sus mercenarios suevos, vándalos y adanos, enfrentados a las tropas imperiales de Honorio. La Galia y Bretaña estaban manejadas por el usurpador Constantino III, y en Italia, junto al emperador Honorio, se encontraba Alarico y su cuñado Ataúd. Como podemos observar, la situación del Imperio de Occidente es de una extrema gravedad. Debido al bloqueo de Alarico, sobre todo del puerto de Ostia, que era la puerta de entrada del grano africano, el hambre comienza a hacer estragos en la ciudad de Roma. El pánico se extiende rápidamente y cuando la situación comienza a ser angustiosa, se envía una delegación para pactar con Alarico, el cual exige unas cantidades y unas condiciones inaceptables para los romanos, a cambio de levantar el cerco. El Senado romano acaba cediendo y ofreciendo un suculento rescate, pero Alarico pide también un tratado de alianza con el emperador Honorio, que es rechazado. Alarico entonces, ante el desprecio a su propuesta de pacto, reanuda el asedio y la desesperación no tarda en aparecer en los habitantes de Roma. El nuevo consejero del emperador Honorio, Olimpo, no tarda en caer y su puesto es ocupado por Jovio, que recomienda al emperador Honorio que sea inflexible y no ceda ante las presiones del visigodo Alarico. Roma es abandonada a su suerte mientras el emperador Honorio se refugia en la nueva capital del imperio, Rávena, que junto a Milán había adquirido todo el peso efectivo del poder. El emperador Honorio, que no dispone ni de ejército ni puede contar con ayuda procedente de la Galia, quiere ganar tiempo, confía en las buenas defensas de Roma y en que el ejército visigodo nunca pueda tomar por asalto la ciudad ni mantener el asedio durante mucho tiempo. Sorprendentemente, la ciudad de Roma renuncia a Honorio como emperador y en su lugar reconoce a un personaje llamado Átalo, según parece que con la complicidad del visigodo Alarico, que es nombrado mariscal de campo del ejército occidental. Al mismo tiempo, el Imperio de Oriente envía un contingente militar en ayuda de Honorio. El gobierno de Honorio se refuerza y como resultado, Alarico vuelve a asediar la ciudad. Era el mes de agosto del año 410. En ese tercer y definitivo asedio, desde dentro de la ciudad abren la puerta Salaria, que es una de las 12 que tiene la ciudad, permitiendo la entrada de los visigodos. Era la primera vez en 800 años que un ejército extranjero ponía los pies en la ciudad de Roma. Alarico consiente el saqueo que dura 3 días. Roma queda desolada. La brutalidad de los visigodos se pone de manifiesto en los asesinatos y violaciones cometidos. La mayoría de los edificios y templos son quemados. Aunque Roma no tiene ya la importancia de épocas pasadas, sigue siendo el símbolo del imperio y su caída conmueve al mundo. Una vez saqueada Roma, Alarico se dirige hacia el sur de Italia, llevándose como rehén a Gala Placidia, hermana del emperador Honorio. Su objetivo es llegar hasta África, granero del imperio, para conquistarla y asestar así un golpe mortal a Honorio. Cuando están dispuestos a embarcar, una tormenta dispersa su flota y les impide alcanzar su objetivo. Así pues, los visigodos deciden entonces darse la vuelta y marchar hacia el norte de Italia para seguir con la guerra. Pero repentinamente, en el 410, en Cosenza, Alarico contrae unas fiebres que terminan con su vida. La muerte sorprende a Alarico. El día antes de morir, Alarico, nacido a orillas del Danubio, pide ser enterrado en el lecho de un río cercano. Sus seguidores deciden que no enterrarían a su rey en una tumba que pudiera ser reconocida y profanada. A tal fin, ponen a trabajar a miles de esclavos con el fin de desviar el curso del río Usento y entierran a Alarico en un lugar indeterminado del lecho seco del río, volviendo a dirigir la corriente a su cauce original de tal manera que no se pudiera acceder a la tumba de Alarico. Pero no contentos con ello y con el fin de que nadie pudiera revelar el secreto del lugar donde se encuentra enterrado Alarico, ejecutan a todos los que han tomado parte en la realización de la obra que había sido necesaria para cumplir el último deseo del vencedor de Roma. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.